Bien, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del seminario de investigación. Esta preciosa mañana, esta fresca mañana del 4 de febrero del 2021. El martes anterior habíamos iniciado el tema de la redacción de publicaciones científicas y habíamos visto pues una serie de malas prácticas en lo que corresponde al comportamiento de los autores. Y habíamos visto el caso del plagio, del autoplagio. Habíamos discutido también el tema de los programas que existen, que están disponibles a los autores para revisar sus publicaciones a fin de filtrar eliminar cualquier trazo, cualquier remanente de plagio que pudiera ser identificado dentro del manuscrito, casos de plagio que se hayan producido de manera involuntaria. Pues vamos a seguir con la temática y habíamos encontrado el caso de situaciones donde uno de los errores más grandes que uno puede cometer es el plagio, es de los más comunes y es de los más graves, pues porque si uno comete ese tipo de error, básicamente le pueden aplicar restricciones para que usted no pueda llevar a cabo publicaciones en el futuro. Miren, cuando uno toma algo de una publicación para agregarlo a la publicación que uno está preparando, a veces uno toma cuadros, a veces uno toma ilustraciones. Son diferentes cosas las que uno puede tomar que encontró en una publicación y dice, esta gráfica o este cuadro me puede servir. Uno tiene que agarrar la publicación donde usted encontró aquella gráfica, aquella ilustración y venirse a lo que se conoce como el Copyright Clearance Center. Aquí, pues usted mire, pone el nombre de la publicación o el International Serial Book Number, que es el número identificador del libro. Este es para publicaciones, para artículos. Y ingresando esta información acá, pues usted puede identificar la publicación de la cual usted está extrayendo o quiere reproducir en su manuscrito aquel cuadro, aquella ilustración que a usted le interesa agregar en su publicación. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué vamos al Copyright Clearance Center? El objetivo es el de pagar royalties para poder uno utilizar aquel material que uno ha encontrado. Entonces, uno mete aquí el nombre de la publicación y sigue todos los pasos que le van diciendo a uno. ¿Verdad? Como de costumbre, si uno viene y se topa con el hecho de que yo no puedo leer esto porque esto está en inglés, bueno, entonces copiamos el hipervínculo, nos vamos acá, agrego el hipervínculo y le digo que me lo traduzca y que lo pase al español, ¿no? Y ya pues ahí usted puede darse gusto leyendo el material en español y ahí le explican todo lo que usted tiene que hacer en el caso de que usted necesite tomar un cuadro o una ilustración de una publicación para reproducirla en su publicación, que bien pudiera ser un artículo científico, un libro o un capítulo de libro. Pero sí se tienen que pagar royalties cuando la gráfica o el cuadro es tomado de una publicación ajena. Y es increíble ver cómo muchas personas toman materiales de publicaciones ajenas y no pagan royalties o no pagan pues para poder acceder a esa publicación. Y ese es un grave error, porque eso es plagio. Cuando usted toma algo de otra publicación que no es suya, y aunque fuera suya, usted tiene que pagar royalties, que generalmente se le pagan los royalties a las revistas científicas, porque ellos son los que se quedan con los derechos de autor. Vamos a hablar ahora de otro problema que es lo que se conoce como publicación duplicada. Mire, este caso es otro grave error que muchos autores cometen. La publicación duplicada es la presentación simultánea o posterior de esencialmente la misma información, artículo o componentes principales de un artículo dos o más veces en una o más formas, ya sea en formato impreso o electrónico, por uno o más de los mismos autores. Los informes duplicados incluyen envíos duplicados y pueden aplicarse tanto a trabajos publicados como no publicados. Uno o más manuscritos aún no publicados, pero en consideración por otra o varias revistas.
Básicamente, miren, rara vez uno se va a topar, no es que sea que no sea muy común, pero sí todavía se encuentran casos de artículos que son publicados solamente por un autor. Pero en la mayoría de los casos los artículos son publicados por un equipo técnico, ¿verdad? Por lo menos dos individuos están involucrados. Bueno, hay algunas veces que uno de los miembros del equipo que aparecen como autor de la publicación, en vez de enviar esa publicación a una sola revista y esperar la respuesta de la revista de si se va o no se va a publicar, toma la decisión de enviarla a más de una. El problema es si una de ellas lo rechaza y el otro lo acepta, pues ahí no hay mayor problema porque en una revista fue rechazado, en el otro fue aceptado para publicación. Pero ¿qué ocurre si las dos revistas científicas aceptan el manuscrito para efectos de publicación? Entonces ahí se produce lo que se llama una publicación duplicada. El no revelar la existencia de artículos duplicados, manuscritos u otro material relacionado a los editores y lectores no es ético y puede representar una violación de la ley de derechos de autor. En el proceso para tratar de esconder el hecho de que se está duplicando la información, hay algunas personas que simplemente le alteran el título al artículo. El artículo en sí, la publicación en sí, contiene, el material que contiene es exactamente el mismo, pero le alteran el título, en una revista lo presentan con un nombre y en otra revista lo presentan con un nombre distinto. Total que al final la persona o el grupo de personas terminan publicando el mismo artículo en dos diferentes revistas, pero el contenido esencialmente es el mismo. Es una duplicación encubierta. La publicación duplicada generalmente involucra a uno o más de los mismos autores, pero el número de autores y el orden de los autores puede diferir entre los informes duplicados. Básicamente, lo que está ocurriendo aquí es que cuando es un equipo de trabajo el que ha llevado a cabo aquella publicación y son varios individuos los que aparecen como autores, con el tiempo y con la investigación sale a relucir o queda al descubierto de que no todos los autores de aquella publicación fueron responsables de enviar esa publicación a más de una casa editorial o una revista científica. Entonces se le deducen responsabilidades a aquellos que sí se logra demostrar que estuvieron involucrados en el intento de doble publicación. Pero no todos los autores son responsabilizados, especialmente si se demuestra que hubo alguno que ni cuenta se daba de que la publicación había sido enviada a más de una revista o a más de una editorial. Los editores tienen el deber de informar a los posibles autores de sus políticas sobre publicaciones duplicadas y que deben publicarse en sus instrucciones para los autores. En todas las revistas científicas existe una sección dedicada a informar cuáles son las pautas o los lineamientos para efectos de publicación. Y en esos lineamientos, en esas instrucciones, la revista científica o la editorial tiene que informarle al autor de lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y una de las cosas que por lo general todas las revistas científicas informan es el hecho de que están prohibidas las publicaciones duplicadas. Los revisores deben notificar a los editores de la existencia de artículos duplicados descubiertos durante su revisión. Mire, cuando usted envía un artículo, una publicación a una revista científica, si la acepta para efectos de revisión, la envía a más de un profesional dentro del campo de especialidad de la publicación en sí. Y muchas veces se dan casos que los revisores, quienes no son miembros del staff, no trabajan para la revista, sino que hacen el trabajo de revisión ad honorem, descubren que la publicación que se les ha enviado ya había sido publicada anteriormente. Entonces aquí es donde los revisionistas le informan al editor de la revista que el artículo que ellos han recibido para efectos de revisión ya está publicado. Desde luego que para poder hacer una acusación de este tipo, el revisor tendrá que mandarle el nombre, año de publicación, autores y revista en la que ese artículo ya fue publicado al editor de la revista. Los autores deben proporcionar copias de artículos y manuscritos duplicados
o superpuestos con sus manuscritos enviados. En el momento que se envía un manuscrito, el autor debe informar al editor en caso de que alguna parte del material haya sido o esté a punto de ser publicada en otro lugar, en cualquier formato, o esté siendo considerada por otra revista o editor. Miren, el proceso de enviar una publicación a una revista o a una editorial para efectos de publicación conlleva un tiempo. Y muchas veces el margen de espera anda alrededor del mes a los 3 meses. Entonces muchas veces después de 3 meses lo que uno recibe es un correo electrónico donde le mandan a decir: le informamos que desafortunadamente su artículo científico no fue considerada para publicación. Entonces él o los autores tienen que seleccionar una nueva revista científica a donde mandar el manuscrito para intentar publicarlo. Ahí es donde viene el error de algunos autores, de que en el afán de querer ahorrarse tiempo, vienen y seleccionan dos revistas al mismo tiempo y mandan el mismo manuscrito a las dos revistas con la expectativa de que si en una falla, la otra sí lo va a aceptar. El problema es que cuando se dan esas circunstancias, ¿qué ocurriría si en las dos revistas le terminan aceptando la publicación? Entonces se va a producir una doble publicación. Es preferible entonces mandar el artículo a una revista científica y esperar que la misma lo rechace, para luego, habiendo sido rechazada, enviársela a una segunda revista. Todos los autores deben completar un criterio de autoría y una declaración de responsabilidad que incluye la siguiente declaración: ni este manuscrito ni otro manuscrito con contenido sustancialmente similar bajo mi autoría ha sido publicado o se está considerando su publicación en otro lugar. Es un formulario que uno debe llenar. Voy a presentar un ejemplo, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vámonos a Nutrition Reviews. Aquí está. Guías para los autores, lineamientos para los autores. Y vamos a, creo que es términos de consideración. Miren, aquí en los términos de consideración dice esta revista, que se llama Nutrition Reviews. Vamos a bajar. Dice: todos los manuscritos enviados a la revista deben de ser trabajos originales de autoría que no estén bajo consideración simultánea en otro lugar y no infrinjan los derechos de propiedad intelectual de ningún individuo u organización. Bueno, básicamente ahí le están diciendo claramente que no debe de estar siendo considerada para efectos de publicación en otra revista científica, pues. Casi todas las revistas científicas ponen esta advertencia. Además, muchas revistas requieren que los autores transfieran la propiedad de los derechos de autor u otorguen una licencia de publicación a la revista como condición para la publicación. Y en efecto, cuando usted manda un artículo científico a una revista, obviamente pasa un tiempo antes de que usted escuche de ellos. Cuando ellos le responden, si la respuesta es afirmativa, ellos le mandan un formulario donde usted renuncia a los derechos de autor de la publicación para que ellos la puedan publicar. Entonces, a partir de ese momento, cuando usted firma aquel documento y se los envía, ellos publican su artículo y a partir de ese momento lo venden, pues, porque los artículos son de venta. Es un producto que se vende. En el caso del envío duplicado, los derechos de autor o de publicación probablemente pertenezcan a la primera revista en publicar el manuscrito, dependiendo de si se transfirió la propiedad de los derechos de autor a una licencia o una licencia de publicación exclusiva. Sí, en esos casos que se logra descubrir de que hubo una doble publicación, es decir, el artículo en cuestión fue publicado por dos diferentes revistas, el que se queda con la publicación es aquel que lo publicó primero, siempre y cuando haya habido un documento a través del cual el autor le transfiere los derechos de autoría a la revista científica, que casi en todos los casos así es como funciona. Algunas revistas pueden usar un software para filtrar los manuscritos enviados para ayudar a identificar el contenido que puede superponerse con el contenido que se ha publicado anteriormente en otras revistas. Este software también puede usarse para identificar el plagio y ya lo vimos, pues el martes estuvimos viendo ese software. Ahí es donde se puede identificar si usted está publicando otra vez el mismo artículo. En caso de sospecha de envío o publicaciones duplicadas,
los editores deben comunicarse primero con el autor correspondiente. ¿Quién es el autor correspondiente? El autor a quien le llega la correspondencia. Y solicitar una explicación por escrito. Dependiendo de la situación, el editor también puede optar por notificar al supervisor institucional del autor, ya sea el jefe de departamento, el decano, en el caso de instituciones académicas, para solicitar una evaluación de la duplicación o solicitar ayuda con la adquisición de una carta apropiada del autor. Si se sospecha que la presentación duplicada de un manuscrito antes de la publicación, el editor debe notificar al autor correspondiente y solicitar una copia del material potencialmente duplicado. Si aún no está disponible, así como copias de cualquier otro artículo o manuscrito similar, y solicitar una explicación por escrito. Si se determina que ha ocurrido una publicación duplicada, notificar a las otras revistas involucradas. También dice considerar notificar al decano, al director o supervisor del autor. Esto puede ser necesario si el autor no proporciona una explicación satisfactoria y la publicación de un aviso de publicación duplicada. Miren cuán delicado es este asunto, que si el editor de la revista detecta de que un autor X envió un artículo que ya había sido publicado en otra revista, este mismo editor que lo recibe le notifica a los editores de las otras revistas involucradas de que ese autor está tratando de publicar el mismo artículo en su revista. Después de revisar todo el material, el editor decidirá si continuar considerando o rechazar el manuscrito enviado. Si el manuscrito es rechazado debido a una presentación duplicada, este motivo debe indicarse claramente en la carta de decisión. Que aquí hablan de una carta de decisión, en algunos casos lo que le envían es un correo, pues. Algunas revistas en campos específicos han decidido notificarse entre sí sobre casos de publicaciones duplicadas y sancionar al autor infractor prohibiéndole publicar en sus revistas durante un periodo específico. Lo que yo he escuchado es que varía entre 5 a 10 años. Un ejemplo hipotético de un aviso de publicación duplicada de la revista. Esto es lo que aparece en la revista, ¿no? Así lo ponen los editores. Corrección, dice. Aviso de publicación duplicada. Informe de Mycobacterium tuberculosis resistentes a múltiples fármacos entre residentes de un centro de atención a largo plazo. Y ahí está la información de archivo, ¿verdad? El nombre de la revista dice es Archive Infectious Diseases, publicada en el 2014, volumen número 270, número 12, rango de páginas que va del 2008 al 2012. El artículo informe de Mycobacterium tuberculosis resistentes a múltiples fármacos entre los residentes de un centro de atención a largo plazo que publiqué en la edición de diciembre del 2014 en The Archives of Infection and Disease es prácticamente idéntico a un artículo que describe los mismos 35 casos en palabras similares que publiqué en el Journal of New Results en septiembre del 2014. Esto lo escribe el autor que cometió la infracción. Ofrezco mis más sinceras disculpas a los lectores de Archives of Infections and Disease. No entendí que mis dos manuscritos se considerarían duplicados en el momento en que los envié. Pensé que dado que las dos revistas son leídas por diferentes grupos, sería aceptable cierta superposición en la redacción. Y ahí pone el nombre de la persona que se está disculpando por haber incurrido en tal error. Y ahí están los nombres de los dos artículos. Miren, informe de Mycobacterium tuberculosis resistente entre residentes de un centro de atención a largo plazo. En el otro lo publicó con el nombre de tuberculosis multiresistente en ancianos. Una evaluación epidemiológica. Era el mismo contenido, hablaba del mismo estudio, solo le cambió el título a la publicación y lo envió a dos diferentes revistas. En la primera revista donde se había publicado era The Archives of Infectious and Disease y este después lo mandó a Journals de Nuevos Resultados. También tenemos el caso de retracciones o expresiones de preocupación. ¿Qué es eso? Después de recibir la confirmación del autor o los autores y o un informe de la institución del autor u otra agencia que indique
que se ha producido una fabricación, falsificación o plagio, la revista debe publicar una retracción de inmediato. Preferiblemente esta retracción será una carta firmada por el autor correspondiente y todos los coautores. Idealmente, los autores de la retracción deben ser los mismos que los del artículo, pero si no quieren o no pueden, el editor puede, en determinadas circunstancias, aceptar retracciones de otras personas responsables, o el editor puede ser el único autor de la retracción o expresión de preocupación. Si ninguno de los autores acepta publicar una retracción firmada, el editor puede solicitar dicha retracción a la institución investigadora, o el editor puede emitir una retracción en nombre de la revista. En cada caso, el editor debe informar al autor o autores y a la autoridad institucional del plan de publicar una retracción. Una retracción se refiere a la cita de una referencia de un artículo que desde su publicación ha sido retirado o reemplazado, a un artículo por el cual existe una expresión de preocupación o al aviso de una retractación en sí. Si se desea obtener información específica de la retracción de una publicación o confirmar la retracción de una misma, se puede consultar a The Retraction Watch Database. Este es un sitio que existe en la web, ¿verdad? Usted se va a ese lugar y como podemos observar, aquí lo tenemos. Vamos a ampliar un poquito para poderlo visualizar mejor. Entonces usted aquí escribe el nombre del autor, el título de la obra, si conoce el país donde se publicó, pues bien. De aquí le pueden pedir el DOI y usted lo busca. Cuando usted lo encuentra, ahí le dan una serie de información de por qué ese artículo fue sacado de circulación. Una retracción es cuando usted manda un artículo, la revista lo acepta, lo publica y posteriormente la revista lo retira de circulación y publican una retracción, indicando el porqué de la retracción. Ejemplos de avisos de retracción hipotéticos publicados. Avisos de retracción de los autores, dice. Aviso de retracción, falsificación de datos. Falsificación de datos en efectos de una dieta baja en grasas sobre el riesgo de cáncer de mama. Al editor, escribimos para retractarnos del artículo, efectos de una dieta baja en grasas sobre el riesgo del cáncer de mama, publicado en la edición del 3 de enero del 2016 en la revista Journals of Medical Research. Dos participantes en el grupo de dieta baja en grasas fueron clasificadas erróneamente como sin cáncer de mama por uno de nosotros. Y ahí pone J.S., ¿verdad? Que es el autor, son las iniciales del autor. Si no hubiera falsificado la notificación de estos dos casos, nuestro análisis multivariado no habría mostrado resultados estadísticamente significativos. Lamentamos cualquier problema que nuestro artículo y nuestras acciones puedan haber causado y retiramos el artículo de la literatura. Y ahí está John Smith. Aviso de retracción, dice. Aquí aparece el nombre del autor, año de publicación, efecto de perindropil sobre la rigidez de las arterias grandes y el diámetro de la raíz aórtica en pacientes con síndrome de Marfan, un ensayo controlado aleatorio. ¿Dónde fue publicado? En Journal, esto se llama Journal of the American Medical Association, volumen 298, número 13, rango de página 1539 hasta el 47. Publicado en el 2015, dice, y aquí aparece el DOI donde uno lo puede encontrar. El segundo, pues, es otro aviso de retracción y sustitución, ¿verdad? El título original es Capsulotomía ventral gamma para el trastorno obsesivo compulsivo, un ensayo clínico aleatorizado. ¿Verdad? Aquí hay otra expresión de preocupación. La baja concentración de interleuquina 1 beta induce la proliferación celular mediada por proteínas inhibidoras de FLIS en isolates pancreáticos humanos. ¿Dónde se publicó? En la revista Diabetes en el 2006, bajo esa denominación, ¿verdad? En el volumen 55, rango de página. Acá también lo tenemos republicado en el 2016. Y ahí está el DOI, el supuesto DOI.
Las retracciones deben de estar disponibles y accesibles gratuitamente en el sitio de web de la revista, es decir, los lectores no deberían tener que pagar una tarifa de acceso para ver el aviso de retracción. Un artículo retirado de circulación, que es una retracción en sí, debe estar debidamente etiquetado o marcado con una marca de agua como retraído y en las versiones en línea y PDF de las revistas, y no debe eliminarse de la revista o archivo en línea. Sin embargo, debe aclararse a los lectores y autores que dicho artículo no deberá ser citado durante la redacción de nuevas publicaciones, y por desgracia hay muchos autores que utilizan artículos retractados para citarlos. Dicho etiquetado puede incluir las palabras artículo retirado o este artículo ha sido retirado, colocadas de forma destacada en la parte superior del artículo en línea y en cada página de un archivo PDF del artículo. Estas etiquetas se pueden vincular a la retracción publicada. Y aquí tenemos, por ejemplo, este caso que fue publicado en Direct Science, en la revista de Materials Today Proceedings, volumen 4, número 8, en el 2017, rango de página de las 7704 a las 7713. Y aquí dice retracted. O sea que fue retracted significa que fue sacado de circulación, pues. Estos son los autores y el título es Ancient Aeromechanical Manufacturing Materials. Miren, este artículo fue sacado de circulación. Por favor, ver la política de Elsevier respecto al retiro de artículos. El artículo ha sido sacado de circulación a petición del editor en jefe. El editor ha concluido que este artículo no reúne los estándares requeridos para la publicación. La validez de las afirmaciones hechas a través de este artículo no se pueden validar de manera científica dentro del manuscrito, ya sea a través de los resultados presentados o a través de las referencias proporcionadas. Tales afirmaciones no ortodoxas demandan o requieren de un apoyo significativo y apropiado. Disculpas son ofrecidos a las revistas. Vamos a irnos aquí al buscador y nos va a llevar allá al espacio de la revista. Aquí está en Science Direct. Vamos a buscarlo. Aquí está, ¿ve? Aquí tenemos el caso donde fue. Está disponible el texto si uno lo quiere descargar, pero dice que fue sacado de circulación y este tipo de artículos no se deben utilizar para citar o para preparar uno sus presentaciones. Aquí podemos ver cómo le ponen aquí que fue sacado de circulación, ¿verdad? Y ahí está el artículo para el que lo quiera leer, pero no se deberían utilizar. Aquí son las mismas vistas. Aquí tenemos otro caso de retraction. Dice que esta es más contemporánea. Miren que fue publicada en 4 de junio del 2020. El título de la obra dice hidroxocloroquina. Es una de las drogas que se utiliza para el tratamiento de la malaria. Y la cloroquina con o sin macrólidos para el tratamiento del COVID-19. Un análisis de registro multinacional. Dice, después de su publicación en nuestra revista, pues en nuestro artículo Lancet, así se llama la revista Lancet, varias preocupaciones se produjeron con respecto a la veracidad de los datos y los análisis conducidos por la corporación Sugisphere y sus fundadores y nuestros coautores Sapan Desai en nuestra publicación. Nosotros lanzamos, dice, una revisión independiente de Sugisphere con el consentimiento de Sapan Desai para evaluar el origen de los elementos de la base de datos, para confirmar que la base de datos estuviese completa y poder repetir los análisis presentados en este documento. Nuestros revisores, dice, independientes, nos informaron que Sugisphere no quería transferir toda la base de datos, los contratos de clientes, así como toda la auditoría tipo ISO reportados en sus servidores para efectos de análisis, ya que tal transferencia violaría los acuerdos con los clientes y los requerimientos de confidencialidad.
Por tal razón, nuestros revisionistas no fueron capaces de conducir una revisión independiente y privada y por lo tanto les notificamos de nuestra decisión de retirarnos del proceso de revisión. Siempre aspiramos a desarrollar nuestras investigaciones de acuerdo con la mayor ética y lineamientos profesionales. Nunca podemos olvidar la responsabilidad que tenemos como investigadores escrupulosos para asegurar que las fuentes de datos son confiables y que se adhieren a los mayores estándares de calidad. En base a estos acontecimientos no podemos verificar la veracidad de los datos primarios. Debido a estos eventos desafortunados, los autores solicitan que el documento sea sacado de circulación. Bueno, entonces, en este caso fueron los autores los que pidieron que sacaran ese documento de circulación porque no pudieron echar mano de toda la base de datos para confirmar que los análisis en realidad permitía llegar a las conclusiones que en el documento se presentan. Ahora vamos a tocar otro punto. Ya esto no es parte de lo que se conoce como mala praxis. Esto ya es el estado del arte. Y este tema, pues, vamos a estudiar básicamente lo que es la revisión de literatura, también conocido como el estado del arte. ¿Qué es eso del estado del arte? Es el marco teórico, la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarcará la investigación que se va a realizar. Es la revisión del conocimiento acumulado hasta la fecha, lo que se está investigando de los planteamientos que tienen los expertos sobre el tema. La revisión del estado del arte es la primera etapa en la redacción de una propuesta de investigación. Mire, cuando usted se propone llevar a cabo una investigación, lo primero que usted tiene que averiguar es qué tanto se sabe del tema que usted quiere investigar. Y la única manera que usted va a poder saber qué tanto se sabe sobre ese tema es leyendo sobre ese tema. Entonces uno tiene que meterse a hacer una extensa revisión de literatura con el propósito de encontrar información ya publicada del trabajo de otros autores que lograron publicar sus obras antes que usted. ¿Y con qué propósito se revisa el estado del arte? ¿Por qué hacemos toda esa lectura, esa revisión de literatura? Con el propósito de no investigar lo que ya está investigado. ¿Verdad? ¿Qué caso tiene lanzar una investigación sobre un tema que ha sido exhaustivamente explorado por otros antes que nosotros? No estamos aquí para reinventar la rueda. Es también conocida como la revisión de literatura, a través de la cual nos damos cuenta qué tanto el fenómeno o tema de interés ya ha sido investigado anteriormente, a fin de determinar si existen áreas del tema que aún no han sido exploradas o si el tema ya ha sido suficientemente estudiado. La exploración del estado del arte evita que se desperdicien recursos valiosos en temas que ya no necesitan más investigación. Miren, en la revisión de la literatura, también conocido como el estado del arte, se toma su tiempo, porque usted tiene que recolectar una serie de publicaciones que hablan sobre ese tema y dedicarse a leer. Y ahí es donde usted se va a dar cuenta qué tan profundamente el tema en cuestión ha sido explorado. Y eso consume tiempo. Créanme que eso consume bastante tiempo. Es una de las áreas de la investigación que consume la mayor cantidad de tiempo. La revisión de literatura por lo general se realiza a través de la lectura de libros impresos o electrónicos y artículos científicos relacionados al tema de interés. Al desarrollar el estado del arte o revisión de literatura, se debe realizar de lo general a lo específico, de lo histórico a lo reciente, finalizando con una clara declaración de las metas y objetivos que pretenden alcanzar con la investigación. Uno siempre, cuando uno hace la revisión de literatura y usted está redactando su propuesta de investigación, usted empieza siempre abordando los puntos históricos, que en tal fecha, en tal año, fulano de tal encontró esto, después dando como una cronología de cómo los eventos se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hasta llegar a lo más reciente. Y siempre desde un punto de vista, desde lo general hasta llegar a lo específico. Y siempre la revisión de literatura, cuando se trata de una propuesta de investigación,
o inclusive de un artículo de investigación que se envía a una revista, uno dice, termina la revisión de literatura indicando cuáles son las metas y objetivos que se pretenden alcanzar con la investigación. El estado del arte o revisión de literatura nos permite construir la introducción de una propuesta de investigación, la cual deberá estar sustentada a través de citas textuales debidamente realizadas según el estilo de citación escogido. Veamos un ejemplo. A veces los ejemplos resultan más idóneos. Aquí, veamos este. Esta es una propuesta de investigación que yo realicé utilizando el formato de presentación de propuestas de investigación de la Dirección de Investigación Científica. Tabla de contenidos, aquí está la caracterización general, información general del proyecto, pero acá, definición del problema. Desde aquí empiezo yo con lo que es la revisión de literatura. Vamos a expandirlo un poquito más. Entonces yo empiezo a narrar que existen dos especies importantes, económicamente importantes de café, ¿verdad? Y miren que va acompañada con las referencias. Estoy utilizando un estilo de citación, en este caso que es Vancouver, no es el que vamos a estudiar con ustedes. Y ahí voy haciendo una narración de la historia. Si miren cómo empieza acá, que dice: la diversidad genética del café ha sido evaluada a través de características agromorfológicas y el uso de marcadores genéticos, lo cual ha permitido identificar 3 fuentes genéticas de las cuales se derivan las actuales variedades de café cultivadas en Latinoamérica. ¿Y cuáles son esas? El tipo Borbón, el tipo típica, y digo de dónde provienen, ¿verdad? Mire, en 1700 la variedad fue transferida a la isla de Java, en las Antillas, donde se sirvió para establecer las plantaciones de Latinoamérica y el Caribe, etcétera, etcétera. Y sigo elaborando sobre el tema. No he llegado todavía a decir qué es lo que quiero investigar. Solo estoy planteando la historia del café, de cómo llegó a las Américas y cuáles son los puntos sobresalientes. Eventualmente, aquí termino yo con la parte que se conoce como definición del problema. Aquí yo doy a conocer cuál es el problema. Ya cuando entro, aquí están los objetivos, objetivos generales y objetivos específicos, y yo planteo que el objetivo general, qué es lo que yo espero desarrollar a través del estudio, y después los objetivos específicos que se van a desarrollar en una propuesta de investigación. El estado del arte o revisión de literatura nos permite construir la introducción de una propuesta de investigación, la cual debe ser sustentada a través de citas textuales debidamente realizadas según el estilo de citación escogido. Y como yo les mencioné y les mostré, el estilo de citación escogido ahí fue el estilo Vancouver, que así es ese es el apodo que le han puesto, por así decirlo, porque fue creado en la ciudad de Vancouver, Canadá, pero que realmente es el estilo de citación de la Asociación Americana de Medicina. Tipos de publicaciones. Vamos a entrar a lo que es los tipos de publicaciones. Vamos a ir aterrizando ya un poquito más en materia. Están las cartas al editor. Estas proporcionan un mecanismo a través del cual los lectores de la revista pueden enviar sus comentarios, preguntas o críticas acerca de artículos publicados. Parte de las responsabilidades de los autores al lograr que sus artículos sean publicados, estos tienen que responder a los cuestionamientos de los lectores de la revista. Es decir, que se dan casos cuando usted publica un artículo, aunque usted firmó una nota donde usted le transfiere los derechos de autor a la revista para que la revista pueda vender ese artículo, las ganancias son de ellos. Cada vez que ellos venden una copia de ese artículo, las ganancias son para la revista, no para usted. El autor no recibe ni un centavo. Pero ahí se producen algunas situaciones donde alguna persona que leyó el artículo hace un cuestionamiento, tiene preguntas puntuales acerca de la investigación. Entonces le mandan una carta al editor, y lo que el editor hace generalmente en estos casos es transferir las preguntas al autor correspondiente. ¿Quién es el autor correspondiente? Aquel que recibe las cartas o los mensajes relacionados con preguntas de la publicación, y él tendrá que responderlas. Sin embargo, si después de leer la carta el autor cuya publicación ha sido criticada opta por no responder, la revista puede publicar que el autor optó por no comentar acerca de las críticas hechas a su publicación. Otro tipo de publicación son los editoriales. Son usualmente escritos por el editor, como su nombre lo indica.
algún miembro del personal de la editorial o a través de la cual se comunica información acerca de la revista, tal vez como políticas y procedimientos de la revista, o pueden ser usados para expresar el punto de vista del editor o el personal de la editorial acerca de un aspecto relevante para los lectores o acerca de un artículo publicado por la misma. O sea pues que cuando usted escuche hablar que se trata de un editorial, es un artículo que surgió dentro de la revista científica, ya sea escrito por el editor o por alguien que trabaja dentro de la revista. En algunos casos, los editoriales son escritos por autores quienes no forman parte de la revista científica, pero son invitados a presentar una opinión acerca de un artículo en particular o cualquier tópico relevante. Los proceedings. ¿Qué son los proceedings? Son colecciones de trabajos presentados como charlas en una conferencia y posteriormente impresos. Miren, en estos casos de los proceedings, para aquellos de ustedes que les toque vivir esta experiencia, van a ser invitados a conferencias para que usted haga una disertación, una presentación de algún tema que usted está listo para publicar. Entonces, usted va y hay toda una audiencia. A veces, en circunstancias como la que estamos viviendo hoy en día, esas conferencias se hacen de manera virtual. Pero las personas, hay personas que están escuchando las presentaciones en todas partes del mundo. Luego, como producto de todas las presentaciones que se hace una colección y una publicación de todas las presentaciones que se realizaron. Y esa publicación es lo que se conoce como proceedings. Es una colección de trabajos presentados en forma de charlas en conferencias y posteriormente impresos. Los artículos revisados, en inglés conocidos con el nombre de Review Articles, son aquellos que han sido evaluados por expertos en su campo y considerados para imprimir en una revista científica o para su presentación en una conferencia. Los Review Articles o artículos revisados están diseñados para resumir, analizar y evaluar información que ya ha sido publicada. Aunque la información presentada en ellos ya ha sido publicada, no se les considera como una doble publicación. Hay que aclarar que en los artículos revisados, lo que hace un autor es que agarra un tema en particular, un tema que a él o ella le gusta, y empieza a leer y a leer publicaciones de otras personas. Y va redactando su propio paper, su propia publicación, utilizando los descubrimientos o lo publicado por otros autores previamente. Y dándole un enfoque o expresando sus opiniones y críticas respecto a los descubrimientos realizados o los resultados obtenidos por otros. Un metaanálisis es un tipo particular de artículo revisado. Mire, es un tipo de artículo revisado que combina y analiza estadísticamente los resultados de múltiples estudios que estudiaron el mismo fenómeno. Vaya, un ejemplo de un metaanálisis pudiera ser que alguien quisiera hacer una publicación o un estudio sobre el efecto que tiene la dieta cetogénica en la pérdida de peso. ¿Hay alguno aquí que entiende a qué se refiere una dieta cetogénica? No lo sé, ingeniero. Una dieta, No lo sé, ingeniero. ok, una dieta cetogénica es una dieta donde la persona no come nada de carbohidratos, no come pan, no come arroz, nada que esté hecho de harina, no come bananos ni plátano, no come tortillas, no come nada que tenga almidón, ningún tipo de carbohidratos. Entonces su dieta se basa únicamente en verduras verdes, carne, grasas, minerales y proteínas. Entonces, ¿quiénes son los que practican este tipo de dieta? Las personas que andan buscando bajar rápidamente de peso. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el cuerpo se da cuenta de que uno no está consumiendo carbohidratos, entonces toda la grasa que está almacenada empieza a ser procesada y al ser procesada las células la convierten en cetonas, que es un sustituto energético del azúcar. Normalmente una muy buena cantidad de células del cuerpo trabajan con azúcar, que se derivan de los carbohidratos que nosotros consumimos.
Pero cuando nosotros le negamos al cuerpo los carbohidratos, entonces el cuerpo empieza a transformar las grasas almacenadas en cetonas que también son utilizadas como fuentes de energía. No todas las células del cuerpo utilizan ese tipo de energía. Hay algunas células del cuerpo que trabajan estrictamente con glucosa, como las células del cerebro. Las neuronas solo trabajan con glucosa. Las células de la médula espinal trabajan estrictamente con glucosa. Pero las células musculares, las células de la piel, hay una gran gama de células del cuerpo que no necesariamente necesitan glucosa para trabajar, son capaces de trabajar con cetonas. Entonces, cuando usted le niega los carbohidratos al cuerpo, entonces se produce una transformación de la grasa en energía y la persona empieza a perder peso sin hacer ejercicio. Y eso está probado, pues se llama la dieta cetogénica. Entonces, digamos un caso particular de un investigador que viene y quiere hacer un metaanálisis acerca del impacto que tiene la dieta cetogénica en la pérdida de peso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarrar un montón de publicaciones de estudios previos que estudiaron el fenómeno. Se pone en contacto con los autores correspondientes para que le manden las bases de datos de cada uno de los estudios seleccionados, fusiona las bases de datos y hace un estudio fusionado de varios estudios. Es como que yo agarre la base de datos de 5 o 10 estudios que fueron realizados de manera independiente por diferentes autores, pero que abordaron la misma temática. Y luego fusiono todas las bases de datos de ellos y hago lo que se llama un metaanálisis, que se supone es un análisis todavía más robusto, más potente, porque la cantidad de datos que va a llevar el análisis es todavía mayor. Es producto de la fusión de un montón de bases de datos. Por eso es que se dice que es un tipo particular de artículo revisado que combina y analiza estadísticamente los resultados de múltiples estudios que estudiaron el fenómeno de interés. Un documento de seminario. ¿Y en qué estamos? En la clase de seminario. Es un registro sobre un tema estudiado por un grupo de estudiantes y un profesor guía. La preparación de un documento de seminario brinda práctica en materia de redacción técnica que lo ayudará cuando escriba su tesis. Y como yo había mencionado anteriormente, el propósito del seminario de investigación es capacitar al estudiante para que sea capaz de redactar su tesis. Pero no es el caso con ustedes. Pero un documento de seminario es el documento que el estudiante presenta al profesor guía, al profesor que imparte la cátedra, como un ejercicio de redacción. Reporte científico, también conocido como artículo original o investigación original. Es un informe original escrito y publicado que plantea y describe resultados experimentales, nuevos conocimientos o experiencias que se basan en hechos conocidos. Aquí tenemos este caso, como dicen, para muestra un botón, registro de esta publicación en particular. Esta es una investigación original, una investigación que se llevó a cabo. Y aquí tenemos la primera portada del artículo científico. ¿Verdad? Son varias páginas. Esto está publicado en la Universidad de Nebraska, Lincoln, a través de Digital Commons at the University of Nebraska and Lincoln. Y aquí aparecen los autores. Y yo encabezando la lista. Aquí aparecen mis iniciales y todos los demás que participamos. Esta fue una investigación que desarrollé durante mi periodo de doctorado. Tenemos otro ejemplo, el registro de ATX 3363 y BTX 3363 de germoplasmas de sorgos negros. Tenemos esta otra publicación que se llama Influence of High Protein Digestibility Sorghums on Free Amino Nitrogen Producing During Malting and Mashing. Tenemos este otro, Prediction of Total Phenols, Condensed Tannin, 3-deoxyanthocyanidins in Sorghum Grain Using Near Infrared Spectroscopy. Publicado en Science Direct, en The Journal of Cereal Sciences, aquí está. Y fue publicado por Linda Dykes, Leo Hoffman, su servidor, William Rooney y Lloyd Rooney. Estos son investigaciones originales. Tenemos los informes técnicos. El informe técnico es un documento que describe el proceso, el progreso
o los resultados de una investigación técnica o científica o el estado de un problema de investigación técnica o científica. A diferencia de otras publicaciones científicas, como los artículos científicos, los proceedings y conferencias, los informes técnicos rara vez se someten a una revisión exhaustiva o rigurosa antes de su publicación. Y también se les conoce como literatura gris. Algunos, precisamente porque no son sometidos a un proceso de revisión riguroso, hay quienes los denominan como literatura gris. Por ejemplo, tenemos este caso de la evaluación de fertilización orgánica como alternativa suplementaria a la fertilización química en el sistema de producción de cultivo del tomate. Vamos a hacer clic aquí. Es un programa de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, el programa de hortalizas. Aquí aparece el título de la obra, aquí aparecemos los autores, mis compañeros Gerardo Petit Dávila y José Renán Marcía y su servidor. Las palabras claves, el resumen, ¿verdad? Y luego pues le da la opción a usted de descargar la publicación. Aquí está el formato PDF. Bien, para citar otro ejemplo, tenemos la evaluación de fertilización orgánica como alternativa suplementaria a la fertilización química en el cultivo del chile. Vamos a ver si lo podemos abrir y aquí lo tenemos, en el cultivo del chile. Y esto fue pues por Renán Marcía y su servidor. En el otro caso tenemos la evaluación del efecto de diferentes estructuras de soporte en el cultivo del cundiamor chino. Y aquí está, cundiamor chino, y esta la desarrollé yo. Aquí están las palabras claves, el resumen. Miren ustedes, me da una estadística de descarga, quienes los han descargado. Y aquí le da el enlace que le permite la descarga. Evaluación de cultivares de cebollas amarillas, blancas y rojas de días cortos en época seca. Y acá está. Fue Renán Marcía y su servidor. Palabras claves, el resumen de la publicación. Y aquí le da la oportunidad de descargar la publicación. Esto está siendo publicado en este journal. Miren, todas estas que hemos visto están en Central American Journal Online. Lo mismo esta y esta. Tipos de publicaciones. Una reseña de libro o artículo. Puede ser una reseña hecha acerca de un libro o un artículo. ¿A qué se refiere esto? Básicamente es una forma de crítica literaria en la que un libro simplemente se describe o se analiza en función del contenido, el estilo y el mérito. Una reseña de un libro puede ser una fuente primaria, un artículo de opinión, una reseña resumida o una reseña académica. Los libros pueden revisarse para publicaciones periódicas, revistas, periódicos impresos, como trabajo escolar o para sitios de web de libros en internet. La longitud de una reseña de un libro puede variar de un solo párrafo a un ensayo sustancial. Tal revisión puede evaluar el libro sobre la base del gusto personal. Los revisores pueden usar la ocasión de una revisión de un libro para un ensayo extenso que puede estar relacionado estrechamente con el tema del libro, o para difundir sus propias ideas sobre el tema de un trabajo de ficción o no ficción. O sea que estas reseñas son publicaciones donde un autor lee un libro y luego pone por escrito, saca un artículo pues, y él expresa sus opiniones acerca de aquella publicación. Comunicaciones personales no deben ser incluidas en la sección de referencia, por lo que cuando usted esté creando su propio manuscrito, por lo que solo deben ser citadas en el cuerpo del texto. Además, se debe de contar con evidencias de la existencia de dicha correspondencia. Por otro lado, el autor deberá proporcionar la fecha de dicha comunicación e indicar cómo fue que se documentó. Mire, una comunicación personal puede ser una carta, un correo electrónico, un documento, comentarios publicados a través de una página web de una revista. Se deberá mencionar el grado académico más alto de la persona citada. Es decir, que cuando usted hace citas de comunicaciones personales, no solamente usted tiene que tener las pruebas de que esas comunicaciones personales existen, sino que también se debe decir quién fue el que hizo el comentario y cuál fue el grado académico de esa persona, para estimar si la persona está calificada para hacer un comentario. Finalmente, algunas revistas científicas exigen
una autorización escrita emitida por la persona que está siendo citada para poder incluir la cita en el texto. Mire, algunas personas, algunos autores tienen por costumbre poner comunicaciones personales. Me ponen esto y esto y esto y esto es así. Y entre paréntesis, comunicación personal, fulano de tal. Y le ponen las iniciales ahí de doctor o máster. Pero aunque usted tenga pruebas de cómo demostrar de que ese correo electrónico usted lo recibió o que usted tiene esa carta, etcétera, muchas veces las revistas científicas quieren el permiso de la persona que hizo ese comentario por escrito para poder incluir su comentario en la publicación. Ahora vamos a estudiar un diferente tema que son las secciones de una publicación, siempre orientado a lo que es artículos científicos. Lo primero que aparece pues es el nombre de la revista científica. También debe agregarse el año de publicación, el volumen, el número del artículo y el rango de páginas. El título de la publicación, el investigador primario, secundario, terciario. Ya vamos a profundizar quién es el primario, quién es el secundario, quién es el terciario. Información de contacto del autor primario, que también es conocido como el autor correspondiente, donde trabaja, el correo electrónico, números telefónicos y fax. Aunque esto de fax hoy en día ya ha entrado, realmente es tecnología obsoleta, ¿verdad? Porque con la llegada del correo electrónico y otros medios de mensajería, realmente ya el fax es raro encontrar a alguien que lo utilice. Fecha de recibido, ¿verdad? Agregado por la revista o editorial. Esta parte no la agregamos nosotros, eso lo agrega la revista científica. Fecha de aceptación, también es otra cosa que agrega la revista científica. El DOI, el Digital Object Identifier, también agregado por la revista científica. Las palabras claves, esas las agrega usted como autor. El resumen lo agrega usted como autor. Tabla de contenidos es opcional y ya vamos a ver los términos de esa opcionalidad. Introducción. La introducción lo que nos dice es cuál fue el problema estudiado. Y acuérdense, la introducción no es otra cosa más que la revisión de literatura o el estado del arte, que se redacta desde lo histórico a lo contemporáneo, desde lo general hasta lo específico. Materiales y métodos, esta es la otra sección. ¿Cómo fue estudiado el problema? Resultados y discusión, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cómo se interpretaron los resultados? Conclusiones, reconocimientos, declaración de conflictos de interés y la sección de referencias. Estas son las diferentes secciones que integran o en las que se divide un artículo científico. Y ahora pues vamos a discutir las diferentes partes. Primero viene el nombre de la revista, que generalmente aparece en la primera línea de texto en el artículo, como lo pueden ver acá. Por lo general no se usa todo el nombre de la revista, sino que se utiliza su abreviación, ¿verdad? Siempre uno tiene que utilizar la abreviación de la revista. Miren, la gran pregunta que surge es, ¿y cómo yo encuentro la abreviación de una revista científica? En las mismas revistas aparecen abreviadas, pero no siempre es el caso. No siempre es el caso, ¿verdad? Aquí dice Annual Rev Biochemistry. ¿Verdad? Esto viene a ser, está en inglés desde luego. Annual Revisions of Biochemistry. Para encontrar las abreviaturas de las revistas científicas, nos vamos a la web. Bueno, como mencionaba, pues lo primero que aparece en la portada de la publicación es el nombre de la revista y lo que debemos utilizar es su abreviatura, que la podemos sacar de las publicaciones en sí. El año de publicación, el volumen, el número y el rango de páginas, que es lo que sigue. Mire, año de publicación, el volumen y el rango de páginas. Después aparecen los nombres de los autores. Y aquí hay 1, 2, todo esto es un solo autor, 3, 4 autores. El primer autor es citado primero, luego los demás son citados conforme al nivel en que contribuyeron a la publicación. Entonces el autor primario es este señor de acá, Aziz Sankar. El secundario vendría a ser Laura Lindsay.
El terciario vendría a ser Kesivan Unsal Kaxma y el cuarto es Stuart Lin. Se coloca el nombre, la inicial del segundo nombre y apellidos. No use iniciales para describir el primer y segundo nombre de cualquier autor. Por ejemplo, aquí ponen J.A. Smith versus Juanita A. Smith. Esto está correcto, ¿verdad? Pero este no. En la descripción de los nombres se deben omitir los grados académicos, ¿verdad? Nada de poner doctor o máster o los diferentes grados académicos que aparecen acá, que es doctor en educación. Estas tres expresiones que se miran aquí corresponde a doctores en educación. Esto de CD es doctor en psicología. Estas cosas no se ponen. Si algún nombre presentara sufijos tales como junior o tercero, entonces separarlos del resto del nombre con un espacio muerto. En otro ejemplo es John Q. Foster III y Roy R. Davis Jr. Pero, para ser sinceros, esta cuestión de tercero y junior no es muy común entre los nombres latinoamericanos. Esto se da más para los anglos, para Estados Unidos, Canadá y otros países europeos. El Digital Object Identifier se usa para localizar el artículo en la web. Es mejor que el URL. ¿Por qué es mejor que el URL? El Digital Object Identifier que debe de aparecer acá, miren, todo esto, aquí dice DOI, 2 puntos, y aparece el Digital Object Identifier. Todo este código le ayuda a uno a localizar la publicación en la web, ¿verdad? Y es mejor que el URL. ¿Y por qué? El URL pues significa Universal Resource Locator, otros lo denominan Uniform Resource Locator. Resulta ser que las páginas de web son sometidas a procesos de actualización. Y cuando una página de web es actualizada, como lo vimos en el ejemplo cuando quisimos ver algunas de mis publicaciones, que dice que esa página de web está sometida a mantenimiento. Después de que hacen esas actualizaciones, la URL de una publicación cualquiera puede cambiar. De tal manera que en un momento dado usted publica la URL de una publicación y quizás 3 o 5 años después, cuando usted hace clic en ese URL, le dice que no puede encontrar la publicación o lo que usted busca, o que ese sitio ya no existe. En cambio, el DOI nunca va a cambiar. Pueden pasar 20 años y el DOI va a seguir siendo el mismo. Entonces es preferible utilizar el DOI. Luego viene el título de la publicación, ¿verdad? Y su propósito es el de informar al lector el tema del estudio realizado. Evite el uso de abreviaturas. No más de 12 palabras. Combinación de letras mayúsculas con minúsculas. Centrado y ubicado en la parte superior del documento. No utilice fórmulas químicas. Lineamientos para determinar el orden de la autoría. Ahorita vamos a hacer esta parte. Vamos a discutir un poquito más a profundidad la parte de los autores. Solamente aquellas personas que cumplen con los criterios de autoría pueden aparecer como autores. El primer autor ha contribuido más al trabajo con otros autores enumerados en orden descendente de acuerdo con su nivel de contribución. En otras palabras, pues, el que más contribuyó al desarrollo de la investigación es aquel que debe de aparecer como autor primario. Después el segundo que más contribuyó es el secundario y así sucesivamente. Algunos grupos de autores optan por enumerar los autores más antiguos al final, independientemente de la cantidad relativa de sus contribuciones. O sea, pues que en algunos grupos de investigación, el senior, por así decir, el investigador más viejo del grupo, el nombre de él generalmente aparece al final de la lista. Las decisiones sobre el orden de los autores deben de tomarse lo antes posible. Por ejemplo, antes de que se escriba el manuscrito y reevaluarse más tarde con la frecuencia necesaria por consenso. Para cuando usted manda su borrador de artículo científico a la revista científica, el orden en que los diferentes autores deben aparecer
ya tiene que ser de común consenso entre todos ellos. No se puede después entrar en disputas de que no, que yo tengo que ser el que aparezca como segundo, no, que yo soy el que debería de aparecer como primario. Antes de que ustedes manden ese artículo a la revista científica, esos detalles tienen que haber quedado aclarados. Los desacuerdos sobre el orden deben de ser resueltos por los autores, no por el editor. Los autores pueden proporcionar una nota al pie de página que se puede publicar en la que se explique el orden de la autoría si existe una razón de peso. Los editores pueden solicitar documentación de las contribuciones específicas de los autores. Miren, existe también el famoso término de autores invitados o honorarios. ¿Quiénes son los autores invitados? Un autor invitado o autor honorario es una persona que no contribuyó, y si hubo alguna contribución en el desarrollo de la investigación, no fue sustancial o no contribuyó en nada en el estudio, pero que figura como un autor de la obra. Y la gran pregunta es, ¿por qué alguien estaría interesado en agregar el nombre de alguien que no participó? Tradicionalmente, a los supervisores, jefes de departamento y mentores se les ha asignado un lugar de invitado o honorífico en la línea de autor, aunque no haya cumplido con todos los criterios de autoría. Esta costumbre no es aceptable porque devalúa el significado de la autoría. O sea que, miren, especialmente en los programas de maestría y doctorado, no sé aquí, no podría decírselos aquí en Honduras, pero en Estados Unidos, usted tiene un profesor guía y a usted le asignan un proyecto de investigación. Si usted no publica o no presenta una tesis, usted no se puede graduar. Y resulta que cuando usted ya está listo para publicar el artículo o la tesis, tienen por costumbre agregar el nombre del profesor guía al final de la lista de autores. Es decir, que aparece su nombre y aparece el profesor guía. Aunque el profesor guía lo único que hizo fue dar el presupuesto, asignarle a usted cuál es el tema de investigación, pero en sí todo el trabajo lo hizo usted. Entonces, el profesor guía aparece ahí como uno de los autores, pero realmente es un autor invitado u honorario. La adquisición de fondos, la supervisión general de la investigación, el trabajo del profesor guía, por sí solas, sin otras contribuciones, no son suficientes para la autoría. O sea que esa práctica de que el profesor guía exige que le pongan el nombre de él en la tesis o en la publicación es ilegal, pues. Dicha supervisión y participación debe anotarse en la sección de reconocimientos. Los autores invitados también incluyen a personas conocidas en el campo en particular que han aceptado dinero o otro tipo de compensación por sus nombres, para que sus nombres se adjunten a un manuscrito que haya sido investigado y preparado por un escritor fantasma para una organización con un interés comercial en el tema de la obra. Miren, hay veces que alguien está haciendo una investigación de un determinado tema en particular. Y cuando el documento está terminado y elaborado y revisado, antes de mandarlo a la revista, le piden a cierto individuo que es una autoridad dentro de su campo, ¿verdad?, que está relacionado con esa publicación, que si pueden agregar su nombre. ¿Por qué? Porque al agregar el nombre de aquella persona, aumentan las probabilidades de que el artículo sea publicado. ¿Por qué? Porque el individuo es una autoridad dentro de ese campo. Y las revistas lo reconocen como una autoridad. Entonces, muchas veces a esos individuos les pagan o les dan algún tipo de compensación para que los nombres de ellos sean agregados a la lista de autores. Y el individuo que escribió en sí el documento, que fue el verdadero autor de la obra, el nombre de esa persona no es incorporado a la lista de autores. Por eso se llama escritor fantasma. Hablando pues más específicamente de los escritores fantasmas, un autor fantasma es aquel que participó lo suficiente en la investigación, el análisis o la redacción de un manuscrito, como para asumir responsabilidad pública por el trabajo, pero cuyo nombre no figura como autor en la sección de autoría
o reconocimiento del trabajo publicado. Los autores fantasmas incluyen a empleados de compañías como investigadores, gerentes, estadísticos, epidemiólogos, etcétera, escritores, escritores de marketing y relaciones públicas, y el personal subalterno que escribe para funcionarios electos o designados. Ustedes van a ver en muchas ocasiones, y esto se mira mucho en el gobierno, que de repente va a salir un funcionario del gobierno dando una conferencia y vaya, todos los canales de televisión se sintonizan con ese individuo. Y aquel tipo está leyendo de un papel, pues. Está leyendo, está tirándose un discurso. Y resulta ser que en muchas ocasiones, aquel escrito que esa persona está leyendo, no lo escribió él o ella. Alguien más lo redactó. Pero claro, al salir esa persona leyendo el documento, todo el mundo da por sentado que esas son sus palabras. Y la verdad es que él solo está leyendo el trabajo de un autor fantasma. Firmas con intereses comerciales que contratan los servicios de escritores fantasmas para escribir reseñas de temas específicos y su autoría no se revela. Por ejemplo, hay algunas casas comerciales, algunas firmas que proporcionan un producto o un servicio, por ejemplo, que desarrollan un panfleto o un booklet, que le llaman los gringos, promocionando sus productos o servicios. Y resulta que cuando usted revisa quién fue el que desarrolló aquel booklet, aquel panfleto, no se encuentra por ninguna parte el nombre del autor. Entonces, pero sí se menciona que se está promocionando los servicios de X o Y compañía. Ese trabajo fue desarrollado por alguien y ese es un escritor fantasma. En algunos casos, un escritor, aunque no haya participado en la investigación o el análisis del estudio, se le proporcionan los datos y se le pide que redacte un informe para su publicación. Ese es un escritor fantasma. Los editores y autores no deben permitir que nadie que haya participado lo suficiente para cumplir con los criterios de autoría o cualquier no autor que haya hecho otras contribuciones importantes no sea identificado apropiadamente en la línea de autor o en la sección de reconocimientos respectivamente. Siguiendo con las secciones de un artículo. Tipo de artículo. En este caso ponen que review article, que es un artículo revisado. Se pone el resumen. El resumen puede variar entre 150 a 300 palabras. ¿Cómo saber cuánto le voy a poner? Pues revise el instructivo o lineamientos para los autores que generalmente están publicados en la página de web de la revista científica. El subtítulo resumen debe ser escrito con letras mayúsculas y minúsculas, como aparece aquí, pero está en inglés. Summary, que es la traducido, es el resumen. Este debe ser conciso, preciso y coherente. Establece el problema investigado. Presenta los resultados, conclusiones, implicaciones y aplicaciones. Luego pasamos a las palabras claves. ¿Y cuáles son las palabras claves? Pues las palabras claves son palabras generalmente técnicas de mayor importancia con los cuales el lector deberá estar familiarizado para poder entender o interpretar la publicación. En la introducción. ¿Qué es la introducción? Pues es la discusión del problema bajo investigación. Aquí es donde se narran los antecedentes históricos y el propósito de la investigación. Puede tener un subtítulo o no. Esto varía dependiendo de la revista científica. Aquí en este ejemplo podemos ver que pusieron la palabra introducción. En algunas revistas no lo agregan. Aquí se establece la hipótesis que se está evaluando en el estudio, o que se evaluó, pues. Siguiendo con las secciones de la publicación, la persona contacto. ¿Quién es la persona contacto? Es el autor correspondiente. ¿Quién es el autor correspondiente? Es el autor primario, ¿verdad? Y en este caso es Douglas S. Soltys. Si miran ustedes, autor correspondiente, de Douglas Soltys y P. Soltys. Aquí aparecen dos. ¿Ve? Aquí es Douglas Soltys y Pamela Soltys. Y aparecen los números de contacto, de teléfono, de fax, correos electrónicos de ambas personas.
Agregar el nombre del autor o a quien se debe dirigir cualquier pregunta concerniente a la investigación. Por lo general se trata del investigador primario. Terminar esta sección con una dirección de correo electrónico sin agregar un punto al final. Acá podemos ver que están los correos electrónicos de ambos autores correspondientes. Si se fijan en P. Soltis, después de .edu, que corresponde a la terminación de correos electrónicos relacionados con instituciones académicas, no hay un punto, porque no lo incorpora, no es parte del correo electrónico. Si le agregamos un punto, ya deja de ser funcional. Las afiliaciones institucionales. Véase que Douglas Soltis lleva un 1 como hiperíndice y Pamela Soltis tiene otro hiperíndice con número 2. Jennifer A. Tate lleva un hiperíndice con número 2. Es decir, que las afiliaciones de cada autor vienen inmediatamente después de la lista de autores y se identifica a qué afiliación pertenece cada autor por los hiperíndices. Representa la localidad o institución donde el autor se encontraba cuando el estudio fue conducido. No más de 2 afiliaciones por cada autor. Si no hay afiliación, entonces nombrar la ciudad y estado donde se encontraba en ese momento. Si su afiliación ha cambiado cuando el artículo es publicado, entonces nombrar la nueva afiliación. Orden de presentación en que se debe presentar la afiliación. Primero el nombre del departamento al que pertenece, el nombre de la universidad y la dirección de la misma. No agregue, por favor, ni títulos ni grados académicos. Tabla de contenidos. Solo se utiliza en aquellos casos cuando el artículo es muy extenso y está dividido en diferentes subtítulos. Estamos hablando de artículos científicos que tienen entre 25 a 50 páginas y aunque no lo crean, sí existen. Siguiente, materiales y métodos. En esta sección de materiales y métodos, también conocida como procedimiento experimental, sigue después de la introducción, donde se plantea el problema, pero precede a la sección de resultados. Si ustedes ven, aquí termina la sección de introducción, inmediatamente materiales y métodos, pasa todo esto acá y después viene la sección de resultados y discusión. Aquí se hace la descripción de los procedimientos usados durante la investigación. Describir el diseño experimental. Aquí se describe el diseño experimental, el modelo estadístico, el test de normalidad y homogeneidad de varianzas, el nivel de significancia, el tamaño de la muestra, el paquete estadístico utilizado. Aquí se describe cómo fueron recolectadas las muestras, también cómo se midieron los resultados, etc. Respecto a todos estos términos estadísticos que ya mencioné acá, no se preocupen, más adelante voy a entrar en mayor detalle. Descripción, aquí también se hace una descripción de los equipos usados, el nombre del equipo, el número del modelo y el fabricante. En la sección de resultados y discusión, algunas de las revistas científicas dividen esta sección en 2 secciones. Una se llama resultados y la otra se llama discusión de resultados. Pero en otras revistas las fusionan. Aquí se hace el reporte de los descubrimientos y el análisis de los mismos. Aquí se presenta en resumen la interpretación e implicaciones de los resultados. Por favor, no esconda resultados que contradigan la hipótesis. No reporte bases de datos, solo el análisis de las mismas. Esto es importante, no reporte bases de datos. Más adelante voy a volver a tocar este tema de las bases de datos reportadas y voy a presentar ejemplos de errores cometidos por algunos autores que reportaron bases de datos en sus publicaciones. No se reportan las bases de datos, se reporta el análisis de las bases de datos. En algunas revistas científicas, los resultados se presentan de manera separada de la discusión. Presentar los cuadros de análisis de varianza con su correspondiente interpretación. No se preocupen por esta parte de análisis de varianza, pues lo vamos a discutir con bastante profundidad más adelante. Presentar los cuadros de separación de medias con su correspondiente interpretación. Asuma que el lector posee una comprensión de los conceptos de análisis estadísticos.
Miren, cuando uno escribe en esta sección de resultados y discusiones, aquí es donde se presentan los resultados de los análisis estadísticos. Y uno utiliza una gama de terminologías, muchas veces estadísticas, pero la publicación en sí no debe de constituirse en un libro de texto que pretenda enseñarle estadística al lector. Se supone que quien está leyendo la publicación ya tiene un pleno dominio de los términos estadísticos. La sección de conclusiones nos sumariza los resultados y la importancia de los mismos, así como la ruta de investigación a seguir a partir de ese punto. En la sección de reconocimientos, pues se mencionan las fuentes de patrocinio, ¿verdad? Aquí se agradece a los colegas quienes contribuyeron en la conducción del estudio o crítica del manuscrito, pero que cuya participación o contribución no fue lo suficientemente grande como para calificar como autor. No agradezca al personal de la revista científica, al editor, a los revisionistas del texto. Eso no se hace. Aquí agradecemos la contribución de algunos en la preparación del manuscrito. Ellos contribuyeron, pero su contribución no fue lo suficientemente fuerte como para ser considerados autores. En las referencias en sí, que es la última sección de la publicación, se coloca siempre al final del documento. Todas las referencias presentes en la lista de referencias deben ser citadas en el texto. El estilo de presentación cambia conforme al estilo de citación seleccionado. El título de esta sección puede ser referencias bibliográficas, referencias simplemente, como en el caso de este ejemplo, lista de referencias o simplemente la palabra bibliografía. Conflictos de interés. En algunas revistas se utiliza esto. ¿Cuándo se comete un conflicto de interés? ¿A qué se refiere esto? Cuando un investigador tiene intereses económicos o comerciales en el tópico de investigación, entonces se declara un conflicto de interés. Si alguien está participando en una investigación donde se está sometiendo a prueba un producto que él produce, o él es accionista de la empresa que produce ese producto, obviamente ahí hay un conflicto de interés porque él va a querer que los resultados favorezcan al producto que él o la compañía con la que él tiene acciones produce. Cuando el financiamiento requerido para la investigación proviene de alguna empresa cuyos productos o servicios están siendo evaluados, se declara un conflicto de interés. Es obvio, pues. Si la empresa está patrocinando la misma investigación y la investigación investiga los productos o servicios de la empresa que patrocina la investigación, es lógico pensar de que esa empresa va a querer que los resultados de la investigación favorezcan sus productos y servicios. Cuando el salario del investigador y o asistentes provienen de alguna empresa cuyos productos o servicios están siendo evaluados, se declara un conflicto de interés. Claro que sí. Cuando el investigador es propietario de acciones en la o las empresas cuyos productos y servicios están siendo evaluados, se declara un conflicto de interés. Cuando quien revisa el artículo a publicar es un amigo, un familiar, un colega o un colaborador de aquel que escribió el artículo, entonces se considera un conflicto de interés. Y es lógico, pues, si el revisionista tiene algún tipo de nexo con el autor, le va a dar una buena evaluación por su artículo. Y aquí tenemos pues unos enlaces, vamos a ver, veamos el segundo enlace. Y aquí nos dice, de acuerdo con The International Committee of Medical Journal Editors, conflicto, miren, esta es la sección de instrucciones para los autores. Vamos a copiar esto. Lo voy a pegar acá, le voy a decir que traduzca esta página y que me lo pase a español. Ahí está. Según el Comité Internacional de Editores Médicos, dice, se declara como conflicto de interés. Dice, muchas revistas utilizan el formulario de conflictos de intereses de esta institución.
descargue el formulario en su computadora, abra el formulario en Adobe Acrobat Reader completo y luego guárdelo en su computadora. Envíe este formulario directamente a la revista a la que pretende usted enviar su manuscrito, ¿va? O sea que las revistas piden que usted llene un formulario que establece de que no existen conflictos de intereses. Eso siempre sale en las instrucciones para los autores. Si nos vamos al ejemplo que ya anteriormente les presenté, vamos a ver esa hoja de conflictos de interés para la revista Nutrition Reviews. Y aquí ustedes pueden ver que dice declaración de interés. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a tirar a un traductor rápido. Aquí lo podemos leer, miren. Los autores tienen la responsabilidad de revelar intereses que puedan parecer afectar su capacidad para presentar datos de manera objetiva. Estos incluyen intereses financieros relevantes, por ejemplo, propiedad de patentes, propiedad de acciones, consultorías, honorarios de oradores, intereses personales, políticos, intelectuales o religiosos. El Instituto Internacional de Ciencias de la Vida espera que los autores revelen cualquier relación financiera que pudiera interpretarse como un conflicto de interés, lo suficientemente importante como para influir en los resultados o la interpretación de los artículos aceptados para su publicación en Nutrition Reviews. Las pautas generalmente aceptadas consideran que los intereses de $10,000 o el 5% del capital social de una empresa son significativos. Estas fuentes de apoyo financieros pueden incluir fondos de investigación, acciones, tarifas de consultas y patentes, solicitudes de patentes. Los fondos mutuos o fideicomisos de inversión diversificación no constituyen un conflicto de interés para estos fines. Si hay dudas sobre un interés es relevante o significativo, es prudente divulgarlo. Los lectores se beneficiarían de la transparencia, incluido el conocimiento de las afiliaciones e intereses de los autores y colaboradores. Siempre deben divulgarse las fuentes de financiación para la investigación o publicación. Los autores deben incluir de forma rutinaria la información sobre la financiación de la investigación en todos los artículos que preparan para su publicación. Cuando se disponga de un número de registro de ensayo clínico, este debe incluirse y ahí pues dan otra información. En otras palabras, como pueden ver, aquí todas las revistas tienen este formulario donde usted declara si existen o no existen conflictos de interés. Aquí, por ejemplo, yo lo firmo y miren, hay un lugar donde yo tengo que poner un click mark y pongo aquí donde dice I had no relevant interest to disclose. O sea que no tengo conflictos de interés, pues. Si hubiera hecho clic aquí, dice que sí tengo intereses relevantes, potencialmente relevantes. Entonces yo tendría que escribir acá cuál podría ser la naturaleza de los famosos conflictos de interés. Bien, no hemos terminado esta presentación, pero la vamos a parar en este punto y abro espacio para alguna pregunta. Pues solo una duda, si hay conflicto de intereses, siempre se va a poder publicar el artículo, a menos que sea ¿cómo sería? Muy personal el artículo, ¿cómo sería eso? Mire, si usted se da a conocer de que hay un conflicto de interés, la revista científica se puede tomar la atribución de rechazar la publicación. Eso es lo que puede llegar a ocurrir. Ah, ok, muchas gracias, ingeniero. Bien. ¿Alguna otra pregunta? De no ser así, entonces agradezco a todos por su tiempo y su paciencia y nos estaremos reuniendo una vez más la próxima semana, el próximo martes 9 de febrero, a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan todos un buen fin de semana.